Los viernes a esta hora tenemos la colaboración de Lilia Vélez Iglesias y hoy está aquí con nosotros con un tema que, le traigo ganas, muchas ganas, por lo que significa para todos los mexicanos y para el país en los próximos años. Lilia Vélez, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenos días al auditorio. A ver, cuéntame, ¿el plan B? El plan B, voy a hablar del plan B. Pues en días pasados, Carlos, los partidos políticos, el PAN, el PRI, el PRD e incluso Movimiento Ciudadano, que hay que recordar que no está en la alianza Va por México, el INE, legisladores de manera independiente y también el municipio de Chihuahua impugnaron las reformas en materia electoral conocidas como el plan B, por considerar que son inconstitucionales en su contenido o en parte de su contenido y además que su aprobación tuvo defectos en el proceso legislativo. Tú sabes que fue un proceso fast track, que no se discutió, que no hubo acuerdos entre los partidos. Entonces, un estudio realizado por una institución pública, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, considera que el Plan B, que es esta reforma electoral, va a ser la más impugnada en la historia reciente del país, debido pues a la premura con la que fue aprobada por el Congreso y pues las repercusiones que va a tener, Carlos, en el diseño institucional de la organización de las elecciones en nuestro país. Carlos, con eso yo considero que inicia la batalla más importante que vamos a ver en los próximos meses y es una batalla que va a tener dos dimensiones, una dimensión de carácter judicial y otra que va a ser de carácter, digamos, político y en la opinión pública. Los resultados de esta batalla, desde mi punto de vista, van a determinar en buena medida el futuro de la democracia en nuestro país. Y la batalla se tiene que dar y se está dando en ambos frentes, en el frente judicial y en el frente de la opinión pública. Y lamentablemente, Carlos, no sé si coincidas conmigo, pero en lugar de estarnos preparando ya para el proceso electoral, para que este sea transparente, sea equitativo, nos genere certeza, pues estamos enfrascados en este litigio que va a ahondar nuestras diferencias, eso yo sí creo, va a terminar dividiéndonos más como país y va a poner en riesgo, y esto algunos analistas lo han empezado a enmarcar, el relevo político. Imagínate, Carlos, que lleguemos a un momento en donde no hay certeza y donde pudieran impugnarse las elecciones y terminar en la nulidad. Eso ya algunos lo han estado diciendo. Ahora, este plan B, que está impulsado por el presidente de la República, tiene dos paquetes de leyes, es decir, hay varias leyes. Una es la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ese es el primer paquete, y en el paquete 2 está la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la General de Partidos Políticos y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como una ley que se llama de medios de impugnación en materia electoral. Ahora, Carlos, ¿por qué es importante esto? Porque el análisis técnico del INE es un análisis que me parece interesante, aunque es técnico y a veces es difícil de comprender, pues lo que nos dice es que esta reforma afecta los plazos electorales, la libre competencia, la presencia territorial del INE en la República Mexicana. Particularmente esto es importante por la instalación de los módulos para que tú puedas cambiar tu credencial y ahorita voy a poner este como ejemplo, y las casillas el día de la elección, ¿no? Vulnera la autonomía del INE, obstaculiza la fiscalización del uso de los recursos, pone en riesgo los datos personales de las y los ciudadanos y además compromete el cómputo de los votos. Todos estos elementos, Carlos, si te das cuenta, son los elementos por los que los mexicanos hemos luchado en más de 30 años. Son aquellos elementos que poco a poco fuimos arrebatándole al PRI en su momento, que era el partido en el poder, que estuvo en el poder muchos años y que controlaba todo eso y que al arrebatárselo pues fuimos generando un sistema electoral creíble. El INE ha generado pues varias piezas, contenidos, mensajes para poder entender esto, entre ellas varias infografías que les recomiendo porque hablan pues sencillamente de qué implica esta reforma. Y solo voy a poner un ejemplo que me parece el más cercano, Carlos, el ejemplo de la credencial para votar, que todas y todos pues necesitamos, no solo para votar, sino también para identificarnos en el banco, etcétera, ¿no? En este momento el INE tiene 900 módulos en distintos lugares públicos. Lugares públicos implica, pues por ejemplo, pueden estar en una oficina de carácter público, como sería el CIS aquí en Puebla, o pueden estar en un centro comercial y ahí tienen un horario ampliado, porque si están en una oficina pública, pues el horario muchas veces es hasta las 3 de la tarde. Pero si yo trabajo todos los días y necesito ir un día en la noche, pues por eso existen en otros lugares. ¿Qué plantea la reforma? Pues plantea que esto pase a lugares de dominio público, inmuebles de dominio público, como oficinas de gobierno, escuelas, etcétera. Por lo tanto, se restringirían los horarios. Además, pues plantea quitar parte del personal y entonces ya no tendríamos tantas opciones para sacar nuestra credencial.
¿Qué es lo que puede ocurrir aquí? Pues que muchas personas no puedan tener este documento que es vital, no solo para votar, sino para otros trámites. Y así como eso, Carlos, hay muchos elementos que ponen en riesgo la elección. También eliminan, y ellos han dicho que para abaratar los costos, lo cierto es que no hay un análisis que se haya presentado de cuánto implicaría en términos reales abaratar costos de la elección, y sí implica que gente que ya es experta en organizar elecciones sea despedida y que por lo tanto la próxima elección, la de 2024, pues no tenga la certeza de que se organice, Carlos. Entonces, por esta razón, y son varios aspectos, hay otro que tiene que ver con libertad de expresión, Carlos, y que también es algo que hemos luchado muchos años, y que es que no se use recursos públicos, el tiempo de los funcionarios para hacerse campaña. Es algo que se luchó mucho. ¿Y saben quién fue el primero en encabezar esta lucha? Presidente López Obrador. Se acusó en su momento a Fox de usar recursos públicos para promover a Felipe Calderón, y por eso se cambió la legislación, y ahora se está dando marcha atrás y dice, no, es la libertad de expresión del funcionario, y si se quiere promover, como lo estamos viendo ahora, pues que se promueva. El problema es que rompe la equidad de la contienda, porque no todos los candidatos tienen acceso a esos recursos, a esa, digamos, el escaparate que te dan el ser un funcionario público, por ejemplo, hoy jefa de gobierno. Pues evidentemente ser jefa de gobierno de la Ciudad de México te da un escaparate, hace que los medios te sigan, y eso implica que recursos públicos pues se utilicen para promover a alguien en lo personal, algo que está prohibido y que ya se está planteando modificarlo, Carlos. Y bueno, hay muchas otras cuestiones que son muy técnicas, pero que tienen que ver con cómo poder, el día de la elección, instalar casillas a tiempo, contar los votos a tiempo, que nosotros podamos tener certeza de que aquello por quien votamos, pues realmente se va a contar, Carlos. Entonces me parece que esta es la batalla fundamental, y creo que pues va a definir muchas cosas, entre otras la gobernabilidad, porque ¿qué va a pasar si finalmente hay un conflicto, Carlos? Sí, no. Y yo creo que ese conflicto se daría si pierde Morena. Si no pierde Morena, no pasa nada, ¿no? Todo va a caminar bien. Pero ¿qué van a decir las personas que no apoyaron a Morena? Pues seguramente no van a estar contentas si vemos cambios que nos garanticen que no hay la transparencia, la autonomía que necesitamos, Carlos. Antes, pues eso es lo que te daba cierta tranquilidad. Entonces ahora los que se van a enojar son los que no voten por Morena, ¿no? Muy bien, pues Lilia Vélez, ¿pasa o no pasa en la Corte? Yo creo que la Corte lo va a detener, creo que la Corte tiene que apegarse a derecho, y veo a una presidencia que está como planteando como claramente que deben ser autónomos, y eso da esperanzas de que haya un análisis técnico y que si es inconstitucional, pues se declare inconstitucional. Yo espero que así sea. Y al ser eso, no procede y tan. Y ya. Todo sigue como está. Exacto, ya no se modificaría, ¿no? Muy bien, pues Lilia, gracias. Gracias a ti, Carlos. Que estés bien.